Bienvenidos a Tramas, yo soy Carla del Cueto. Tramas 2018. 2018, tercera temporada. Yo soy Lalo Lugo, nos mintieron aparte, nos dijeron que eran 5 programas y hoy no sé, ya perdí la cuenta. Vamos a tener que hablar seriamente. Bueno, como siempre, vamos a tener las coberturas cultural de la semana y postales de Guerra Buenos Aires, son las secciones, las venimos a respetar este año también. Sí, hoy vamos a hablar sobre Operación Masacre de Rodolfo Walsh y también nos van a visitar en el estudio Javier Diment y Ricardo Rajendorfer, con quienes vamos a hablar sobre... Sí, son los directores y el entrevistador, respectivamente, de los 5 capítulos que conforman la serie Mujeres de Lesa Humanidad. Además, como todas las semanas, vamos a tener la agenda, la cual la conforman ustedes mandando información. Bienvenidos, esto es Tramas 2018. El Semanario Cultural de UNITV. Carla. Bueno, hoy... que vamos a hablar sobre las otras voces, ¿no? Las otras formas de narrar la dictadura. Sí, exactamente. Que en cierta manera, bueno, en el caso de Mujeres de Lesa Humanidad, en donde se le da voz a las mujeres que acompañaron, siendo esposas, hermanas o hijas, de represores, ¿no es cierto? Sí, uno tiene una mirada y de repente el director y el entrevistador nos ponen con la cámara dentro de su intimidad, ¿no? ¿Cuál es la mirada que esas mujeres tienen con respecto a sus maridos o familiares? Sí, esto además permite pensar en otras voces que fueron apareciendo, digamos, que pasó desde, digamos, post-dictadura, en los primeros años, un relato de la denuncia de los crímenes y los horrores cometidos por la dictadura, hacia otras voces, ¿no es cierto?, en donde hay voces de hijos, voces de hijas, otro tipo de relato, la reconstrucción de la militancia en esos años, ¿no es cierto? Esto viene a formar parte de esas otras, esos otros modos de relatar ese mismo proceso, ¿no?, desde otros lugares. Sí, yo un poco me quedo pensando sobre el recorrido que va a tener el programa de hoy, así que es muy fuerte. Vamos a tener esta charla con los entrevistados sobre esta serie, pero también está Rodolfo Walsh con Operación Masacre. Vamos a tener un recorrido sobre la muestra de Gerardo del Oro, es decir, es un programa sobre derechos humanos, sobre esa mirada, cómo diferentes voces van conformando lo que hace a nuestra historia, ¿no? Y una gran pregunta sobre nuestra memoria, que hace nuestro presente. Y desde distintos lenguajes también, porque es la fotografía, lo audiovisual, lo literario también, que vamos a ver ahí también cómo está trabajado el relato desde ciertos procedimientos literarios. Exacto. Bueno, la invitación está hecha, nada sencilla hacer este recorrido, pero el programa es cortito, así que creo que es digestivo. Y los invitamos a ver un breve resumen ahora de la muestra Imágenes en la memoria del fotógrafo reportero gráfico Gerardo del Oro, aquí en el Multiespacio Cultural de la Universidad. La muestra Imágenes en la memoria es un álbum familiar a lo largo del tiempo, es como la historia de mi hermana, que después es desaparecida por la dictadura y que tiene su hija, que era muy bebita cuando ella y a su marido lo secuestran. Yo trato de continuar ese álbum familiar, tratando de relacionar a Mariana, ¿no?, con su mamá, con Patricia. Cuando yo busco todo esto, buscaba una foto de las dos juntas, ¿no? En esos 25 días que compartieron, bueno, no hay ninguna de esas fotos. Entonces, con el juego de imágenes, yo iba comparando las miradas, comparando las caras. Esa imagen de mi hermana como madre, a mí me la da Jorge Julio López, testigo en los juicios, testigo del secuestro de mi hermana, testigo del asesinato. Y en lo personal es como el testigo de las últimas palabras de mi hermana, ¿no?, en donde hablaba de su hija, de querer criar a su hija. En la familia, mis padres tenían una hija desaparecida, yo tenía una hermana desaparecida, mi sobrina tenía su madre desaparecida, pero yo nunca me había puesto a pensar que
mi hermana se estaba perdiendo de su hija, de criar a su hija en ese momento, ¿no? Me parece que es una muestra muy importante por el cruce que se da entre lo privado, entre lo familiar, entre lo íntimo y al mismo tiempo entre lo público, entre la denuncia política, entre la continuidad de la historia, cómo se conecta la desaparición de su hermana con la búsqueda de los familiares por la verdad y la justicia, que hay una búsqueda en él con esta muestra de que la historia no se detiene, que la vida es más fuerte, que el crecimiento de la hija de su hermana, a pesar de que no pudo criarla, es la perseverancia, ¿no?, del amor por sobre la muerte. Me parece que esta muestra nos muestra la importancia y la creatividad y la facilidad que tiene el arte como posibilidad de reconstrucción, cómo a través de la imagen y a través de la fotografía podemos ayudar a que se cuente la historia, a que perviva la memoria, a que más generaciones como son las que ingresan a la Universidad de General Sarmiento accedan a conocer esto que pasó, que fue tan terrible para la historia del país y para que entendamos que no puede volver a suceder. Bueno, y una pequeña receta para recorrer esta muestra, háganla con tiempo, permítanse la lectura, recorrerla con un tiempito para así comprender lo que nos quiere transmitir Gerardo del Oro con la misma. Y ahora seguimos con la columna de mi compañera, Postales del Gran Buenos Aires. Y hoy en Postales del Gran Buenos Aires vamos a hablar sobre Operación Masacre de Rodolfo Walsh, una novela de 1957 que narra los hechos del 9 de junio de 1956, cuando la policía detiene a un grupo de civiles que al día siguiente, un grupo de civiles que están acusados de participar del levantamiento de Valle, y en la madrugada del 10 de junio los fusilan en los basurales de José León Suárez. Sigue estando, El basural. No el basural, pero sí es un campo en San Martín. Sí. Bastante bueno, ahí ocurre gran parte de la descripción, ese escenario de la descripción de la novela, por eso la trajimos hoy para hablar sobre el Gran Buenos Aires, cómo aparece. Uno de los sitios que aparece entonces son José León Suárez y este basural en donde ocurre el fusilamiento. Walsh se entera de casualidad que hay sobrevivientes de estos fusilamientos con la frase hay un fusilado que vive. Y a partir de ahí arranca con una investigación periodística. Se habla de Operación Masacre como una novela de no ficción porque relata acontecimientos reales que ocurrieron, son acontecimientos históricos que ocurrieron verdaderamente, pero que en la construcción del relato, en la escritura que nosotros leemos en Operación Masacre, se utilizan procedimientos y recursos que son propios de la ficción. Entonces, por eso se habla de novela de no ficción, relato de no ficción, que en esa denominación proviene de una novela que se publicó años después, en 1966, que es A Sangre Fría, de Truman Capote, que habla sobre unos asesinatos ocurridos en Kansas, en Estados Unidos. Por ese tipo de procedimientos es que se habla de novela de no ficción. Esta novela de Walsh se inscribe dentro de ese género. Walsh lo que hace es rastrear a cada uno de los 7 sobrevivientes de esos fusilamientos, reconstruye la historia de cada uno, hay capítulos dedicados a cada uno de los sobrevivientes, y en esta reconstrucción también recaba pruebas que sirven después para un juicio, en donde se enjuicia a los responsables de estos fusilamientos. Es un relato, este relato novelado, con estos recursos de la ficción, permite, genera conmoción, ¿no? Conmueve, de alguna manera se vuelve mucho más vívido al utilizar estos mecanismos, se vuelve vívido, conmueve. ¿Qué lugares del Gran Buenos Aires aparecen en Operación Masacre? Bueno, ya mencionamos José León Suárez. Hay distintas referencias locales. En Florida ocurre la
la reunión en la cual ocurren las detenciones, y luego de los fusilamientos también hay referencias locales en el derrotero que va teniendo cada uno de los personajes, ¿no? Comisarías, estaciones de tren, ¿no? Cuando hay uno de los sobrevivientes que toma un tren, bueno, el Belgrano. Entonces hay distintas referencias locales de las comisarías San Martín, Boulogne, y por otra parte hay una descripción bastante fina de el barrio, ¿no? Si en Postales del Gran Buenos Aires veíamos distintos núcleos temáticos, ¿no? A partir de los cuales las obras describen el Gran Buenos Aires. En el caso de Walsh y en Operación Masacre es el barrio, esta descripción, ¿no? Que está muy presente. Operación Masacre se filma en 1973 por Jorge Cedrón, y en donde actúa Julio Troxler, que es uno de los sobrevivientes de los fusilamientos, que luego es asesinado por la AAA. Entonces, para cerrar, podemos ver hay algunas imágenes que aparecen que están que vamos a ver de la película, y también me interesa leer el cierre del prólogo que hace Bayer sobre Operación Masacre, y dice: Rodolfo Walsh no existe, es solo un personaje de ficción, el mejor personaje de la literatura argentina, apenas un detective de una novela policial para pobres, que no va a morir nunca. Excelente, Carla. Y estamos en el estudio de Rodolfo Walsh. Así que bueno, no se vayan. Javier y Ricardo ya están acá, los invitados para seguir hablando del tema hoy en Tramas. Estamos con Javier Diment y Ricardo Rajendorfer, realizador audiovisual y periodista, que fueron los responsables de Mujeres de Lesa Humanidad y que van a estar conversando con nosotros hoy. Que son entrevistas a esposas y mujeres relacionadas con genocidas acusados de crímenes de lesa humanidad. Así Muchas gracias por venir. De verdad, vamos a ir desenmarañando, sacándonos dudas, preguntando y charlando sobre esta serie. ¿Cómo es que surge la idea de Mujeres de Lesa Humanidad, hacer un documental sobre estas mujeres? Nosotros habíamos hecho un documental que se llama Para Policial Negro sobre la AAA, sobre una prehistoria de la AAA. En ese documental surgió una de las entrevistas, era a la mujer de uno de los responsables directos de gran parte de los crímenes de la AAA. Y fue tan interesante la entrevista y tan interesante ver una mujer contando ese mundo, ese lado íntimo de su relación con ese tipo, tan contrastante. Lo que veíamos de un torturador, de un apurador de gente, de un asesino, y de la mujer contando lo felices que eran juntos, que eran casi hippies, que eran maravillosos, que la vida con él era maravilloso, y que es todo mentira lo que dicen, y qué sé yo, que de ahí surgió ya con el nombre incluido, decir, bueno, hagamos una serie de esto, que se llame Mujeres de Lesa Humanidad. Eso en un momento lo pensé y se lo tiré a él y quedó medio en el aire, hasta que en un momento nos juntamos y dijimos, vamos adelante. Vamos adelante quería decir que él agarre y consiga todas las minas, que es la parte difícil. Claro, ¿no? Se ponga, a partir de ahí ya todo quedó en manos del señor Rajendorfer. Hasta ahí veníamos juntos. Ahí ya. Claro, con la idea, digamos. Hace magia, Patán, por favor. Sí, y por cierto, digamos, fue muy difícil encontrar las mujeres que buscamos, puesto que en realidad buscamos a muchas más y pese a lo que nosotros creíamos, luego de haber entrevistado en Para Policial Negro a la mujer de Almirón Senna, de él era la mujer, esta señora, para nuestra sorpresa fue muy difícil encontrar estos personajes, pero por otra parte valió la pena esa búsqueda más exigua de la que nosotros suponíamos, puesto que cada una de estas mujeres
supo describir un mundo complejo, un mundo oscuro y un mundo muy personal y muy diferente. Son muy diferentes las historias entre sí, porque son muy diferentes las circunstancias que unían no solo a estas mujeres, sino a estos hombres que formaban parte del mismo aparato represivo. Claro. Ricardo, y antes de que pasemos para ahí a otra mirada sobre lo que nos proponen con esta serie, quiere decir que el trabajo de convencimiento radicó en tu persona, digamos, el clima. Esto ya es una pregunta de, como les comentaba hoy, aquí en el territorio y cercano a Campo de Mayo se suscitan muchas historias que uno se queda pensando cuál es la forma de abordarla. Me parece, hasta hace un ratito estaba mirando el documental que hacen con la viuda de Giaquino, y hay un clima que se logra muy, muy particular, uno se siente conmovido también en cierta forma. ¿Cómo sí, si hay un digamos, cómo? son entrevistas bastante extrañas. En ese sentido, yo particularmente nunca, no solo he entrevistado a mujeres de represores, sino también a represores. Y en ese sentido hay una discusión si se le debe dar el micrófono a esta gente, que me parece que es una discusión un poco estúpida, porque se le debe dar el micrófono a esta gente, porque, digamos, el mundo, o por lo menos los ojos que ven esas entrevistas, tienen el derecho de mirar a este tipo de personas, ¿no? Pero mirarlas como las pocas entrevistas que se les han hecho no solo a mujeres de represores, sino a represores, son entrevistas en las cuales el entrevistado comienza a discutir con el represor, comienza a discutir en términos bastante frívolos, en las cuales el entrevistador da cuenta de que no está de acuerdo con la tortura, ni con el genocidio, ni con ninguna de esas cosas terribles. Yo particularmente trato de eludir esa discusión, porque, por empezar, discutir con esas personas es como tratar de polemizar sobre astronomía con alguien que cree que la luna es un pedazo de queso gruyère, ¿no? Por un lado. Claro. Y por otro lado, yo ya sé, el mundo sabe las barbaridades que hicieron. A mí me interesa otro costado. A mí me interesa un costado más humano de este tipo de gente, porque este tipo de gente, a diferencia de lo que se cree, no son monstruos, son seres humanos que luego de torturar y hacer cosas absolutamente abyectas, vuelven a su casa como de cualquier otro laburo, acarician la cabeza de sus hijos, se van a dormir con su mujer y al día siguiente vuelven. O sea, son personas normales, no son monstruos, son personas que tienen cargos gerenciales en sistemas cifrados en el exterminio, ¿no? Y eso es lo que los hace monstruosos. Claro, exacto. Eso es lo que los hace monstruosos, y de algún modo cada uno de ellos y cada una de las vidas que describen sus mujeres y también sus mujeres son lo que Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. Creo que hay una investigadora docente, María Estela Svampa, ¿no?, que hablaba justamente de la división del trabajo, de la división del trabajo en función de esto, justamente, cómo podían llevar adelante las tareas que realizaban, porque estaban divididas y lo tomaban como lo acabas de decir vos, ¿no?, como un trabajo. Exactamente. Sí, es interesante esto, digo, me interesa volver sobre la idea de no discutir con el entrevistado, sino hacer que se muestre, ¿no? Que era un poco la idea de las distintas conversaciones, y me parece que es lo que va apareciendo también en las distintas entrevistas, donde permite ver los matices, porque digamos desde Giaquino, que sigue enamorada de su marido, aún sabiendo todos los crímenes que cometió y los justifica y niega, hasta otros procesos, ¿no? ¿Cómo fue ir buscando en cada una de las entrevistadas estas particularidades?
Por empezar, no sé cómo había una extraña comunión entre él que tomaba las imágenes y yo que dialogaba con estas personas, una extraña comunión que también hacía que de pronto él interviniera en el diálogo cuando surgía alguna arista que podía ser de interés o que podía llevar el diálogo hacia un territorio, hacia un atajo más interesante. Pero yo particularmente pienso que no hay cosa más inofensiva que un periodista incisivo, ¿no? En ese sentido, digamos, el entrevistador, y eso es lo que trato de hacer yo cuando entrevisto ese tipo de personas o cuando entrevisto a cualquier persona, es de algún modo encender el mecanismo del discurso del otro, más que hacer preguntas. Y mis preguntas son ordenadores, son simples interjecciones que llevan el discurso hacia un determinado lugar, o lo encauzan, o retoman una historia, o exploran un punto de interés al que arriba el propio relato del entrevistado. Y esto, desde luego, esa exploración llega, a veces sí, a veces no, pero por lo general sí, a sitios bastante interesantes. Por ejemplo, cuando entrevistamos a la mujer de Giacchino, la cual no dejaba de contarnos lo idílica que era la vida con su marido, que seguía enamorada, que nunca tuvo otro hombre después de él, y que hasta nos contaba detalles eróticos de su vida con el genocida. De pronto, en un momento dado, comienza a relatar, sin que haya una pregunta previa al respecto, un día en el cual este hombre vuelve de su, entre comillas, trabajo, desencajado, blanco como un papel, y de pronto se larga a llorar diciendo, no me preguntes por qué lloro, mamita, no me preguntes por qué lloro, mamita, trasluciendo evidentemente que el tipo minutos o horas antes había cometido alguna barbaridad que superaba el nivel de sus escasos escrúpulos, cosas así, ¿no? Claro. Pero que a su vez quedan para la reconstrucción del espectador, digamos, que hay una idea de que aparecen ahí una serie de capas y de sugerencias que si te pones a mirarlo atentamente lo ves, como en el caso de Lindoro, de la mujer de Lindoro, que vos ves ahí que no hay una respuesta, porque ella misma no tendría una respuesta para dar, y a lo que se puede ir llegando es a la suma de contradicciones que la hacen, al abismo, al peligro que ella misma implica para la vida de sus propias hijas, por ejemplo, al nivel de contradicción, y eso, digamos, está. Ella cuenta un cuento, todo lo demás lo ves, si tenés ganas de verlo, está todo ese eso trabajo, porque no es solamente de la entrevista, digo, porque hay algo también de la entrevista que es hacer que esto de activar el discurso del otro, esto que contabas recién. Por otro lado, tampoco ser condescendiente, ¿no? Digamos, pinchar un poquito. Se trata también de, bueno, cómo se activa. A veces es con una repregunta, a veces es exponiendo una contradicción, digamos. Y también con cómo se monta después desde la imagen, que hay dos cámaras con distintas luces, distintos colores, ¿no? Hay un trabajo ahí también. Sí. Sí, digamos, igual lo que hoy por hoy está medio pasado de moda, o se habla muy mal en el mundo del documental de lo que se llama las cabezas parlantes. Es decir, los documentales, las entrevistas, que son un plano de una persona que habla. Y a mí me parece que en general eso tiene más que ver con una cuestión snob de lenguaje, de la actualidad de un lenguaje cinematográfico, que lo real. A mí me parece apasionante ver a una persona que habla y verle la expresión a medida que habla, y escuchar sus palabras y ver cómo va modula, estableciendo el discurso.
a partir de eso, esa es la base con la que laburamos, digamos. Además, como teníamos poca plata, trabajamos con una cámara que estaba buena y con una camarita chiquitita. Y con entonces le dábamos una pequeña diferencia visual para que parezca que fuera un lenguaje, digamos. Pero la verdad ahí es, hay una entrevista. Lo que más importa en la entrevista es la cara de la persona que está hablando, el mundo que oculta esa cara y el mundo que oculta y devela ese discurso. Entonces, clavar así, no meter mucho, ni siquiera pusimos música. Claro, no pusimos verdad, nada no que teóricamente sume a ese discurso, que realmente no hay nada que sume mucho a ese discurso, ¿no? Claro. ¿Qué puede sumar a eso? Sí, por momentos un poco de silencio, un poco de sonido ambiente, como para dar tiempo al espectador a digerir algo de lo que se dijo, o entrar en un clima. No mucho más que eso. Después es montaje para poder tratar de construir. Es como construir una especie de ensayo en voz ajena. Claro. Sería a la hora de ¿Cómo editarlo. se aproxima esa otra voz? Sí, y tratar de que dramáticamente te enganche, digamos. Exacto. ¿No? Pero... Bueno, si les parece, los invitamos a ver imágenes de lo que estábamos hablando. Y volvemos. Aparte, él juró hasta la muerte en una profesión. Si un superior te manda a ir a matar a alguien, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Va a decir, bueno, pido la baja, me la voy, anda vos. No, lo juro por Dios y mis hijas y mi nieta, que no sé lo que hizo o dejó de hacer. Estimo que no. Bueno, y seguimos conversando con Javier Diment y Ricardo Rajendorfer sobre Mujeres de Lesa Humanidad. ¿Cómo fue pensada la secuencia de los capítulos? ¿Cómo se eligió, digamos, el orden de cómo presentar a estas mujeres? Fue se va haciendo medio solo, es como una cuestión de sentido común también, digamos. Decidimos arrancar con el de Giaquino porque es el que más gancho tiene. Una vez que prendiste así la atención, vamos con el otro que es el de Lindoro, que lo que tiene además, una característica que es doble, que ahí hay algo que es una decisión que hay que tomar en el sentido de decir, a veces hay que forzar el esquema porque hay veces que vos vas a hacer un documental, tenés ya un formato al que tenés que responder, pero te das cuenta que el documento que tenés que meter adentro del documental es más grande que el documental y que el formato. Entonces ahí fue que dijimos, con todo esto que hay acá, si nos tenemos que poner a sintetizar todo en 26 minutos, que es la duración promedio, tenemos que sacrificar y achurar un montón de cosas y preferimos dividirlo en dos partes, en la cual la segunda parte ya es directamente una brutalidad porque ni siquiera hay unas intervenciones de terceros. Ya es una persona con una vida enloquecida contando lo que fue el infierno a partir del momento en que su marido criminal de lesa humanidad decidió que ella era el enemigo y ya no más los militantes, los zurdos, lo que sea, digamos. A partir de ahí era ella el enemigo y ahí entró en una pirámide, en una espiral de locura en la cual ella misma nunca tuvo real claridad de hasta qué punto estaba frente a un asesino, digamos. Esa que tiene como una complejidad mucho mayor, bueno, fue ahí porque me parecía también que venimos de te puedes bancar una complejidad mayor y después vamos a el espía, que es más común, digamos, más sencilla de sobrellevar, de entender, de entrarle y de identificarse, sobre todo, porque es más difícil identificarse con una mujer que está prácticamente loca que con una persona completamente común y corriente que fue engañada hábilmente por un tipo muy hábil en el engaño. Y el final, y tiene que ver también con no terminar tan oscuro, con terminar con una voz de esperanza. Hablando Vanina Falco como una hija de un represor que dice, yo soy consciente de que este es un hijo de mil putas y me pongo en contra de él. Es decir, existe una especie de redención, por decirlo de algún modo, en este mundo tan denso. No creo que sea aritmético ni que sea obligatoriamente la mejor manera. Cosa que por otra parte la presencia de Vanina en Mujeres de Lesa Humanidad anticipó la oleada de hijos
de represores, Claro. hijos arrepentidos de represores, ¿no? Ex-hijos, de, además, ¿no? En Sí, algunos sí, casos. de ex-hijos. Sí, vamos a tener una charla justamente que acá tan con ellos. importantes son ahora, pero en ese momento, digamos, creo que Vanina es la primera Sí, es de las primeras persona voces, que ¿no? toma, la primera voz que toma una posición en tal sentido. Exacto. Y digo, me parece que es la única que tiene digo, en toda la serie de mujeres, es la única que tiene una posición claramente de confrontación, ¿no? En ese Claramente punto. sí, claramente sí, porque los otros son más ambiguas. Exacto. Eh, Hasta en la mujer de Lindoro, Sí. en donde ese conflicto tiene más que ver con la separación de ellos, digamos, como hay algo más de una situación de divorcio, de separación, se puede inscribir ahí más que Sí. de darse cuenta, de tomar distancia en relación con esos crímenes, ¿no? Sí, sí. Es que también eso es parte de lo que él decía de la banalidad del mal. Una de las cosas que a mí me parece que es importante es esa visibilización de que, o sea, el hecho de que ellos no sean monstruos, sino simples seres humanos, quiere decir que cualquiera de nosotros puede ser un hijo de 1000 putas asesino en potencia. ¿Entendés? Hay un lugar donde... No sé si me convence eso. Bueno, ese es mi punto de vista, Ok. en el cual yo digo, muchos de los mecanismos que uno tiene en la relación cotidiana con los seres humanos Ajá. son los mismos mecanismos que tienen ellos, ok. aunque con el sistema de límites tan corridos que son capaces de llegar hasta lugares donde nosotros no llegamos. Pero si no reconoces que es del humano el mecanismo de la violencia, el mecanismo del abuso, el mecanismo de pasar por encima del otro, el mecanismo de la ventaja, el mecanismo de poder cebarte gracias a que tenés una gran protección atrás, el mecanismo de tratar de hacerle al más débil lo que sufrís que te hace el más fuerte. Si no te das cuenta que ahí no estás pudiendo ver bien ni la situación humana que se esconde de verdad detrás de lo político, ni te estás pudiendo ver bien a vos. Porque esto lo vemos hasta en los niñitos que luego de que la madre le grita, van y le pegan una pata al gato. Digamos, hay un lugar donde me parece muy importante entender que estamos hablando también de mecanismos de lo humano y que la violencia no es una cuestión de coyuntura política. La coyuntura política se vale de un mecanismo de lo humano que está siempre despierto, siempre pendiente y con un montón de gente que lo está poniendo en juego permanentemente, aunque no siempre para el mismo jefe ni para el mismo dueño. Un poco esto que acabas de decir, Javier, digamos, es como el resumen de lo que te deja luego de este proceso de esta serie. Porque mi pregunta por ahí iba a apuntar, que un poco me la fueron respondiendo entre los dos. Ustedes encontraron historias, o al menos la cámara, ponerla en un lugar donde no se la había puesto antes y lograr un clima y lograr acercarse a esas mujeres que estuvieron cerca. Eso me llevaba, digo, ¿qué te induce, qué te pregunta o buscando qué? Buscando respuestas, buscando el por qué, cómo se puede llevar a eso y un poco lo estás respondiendo vos, digamos, esto, porque Digamos, somos humanos. Hay una cuestión básica que es, en lo personal, mi interés es la voz ajena. Claro. A mí me interesa mucho cómo piensa el otro, cómo es el discurso, cómo se establece, cómo se estructura, cómo se cuenta el mundo, cada uno. Porque me parece que en cómo cada uno se cuenta el estar vivo, radica gran parte de lo que después puede llamarse ideología o lo que sea. La gran mayoría de las cuestiones éticas y morales que se ponen en juego dependen de cómo cada uno se cuenta a sí mismo el mundo y su participación en el mundo. Eso es algo que a mí personalmente me interesa, que es una de las cosas, no es la cosa, ¿eh? Y que no es tampoco la de él obligatoriamente, Sí, digamos, o sea, ¿no? Pero... es una cosa extraña. Esto lo hicimos ya hace algunos años y estos programas Claro, los vi 2013, ¿no? en el 2013 y estos programas no solo los vi mientras los estábamos haciendo, sino que también los vi con posterioridad y en cada una de esas visualizaciones separadas por una considerable cantidad de tiempo entre una y otra, como que fui advirtiendo, como que fui observando nuevas cortezas, Y en ese sentido, cuando yo hablaba o cuando ustedes me preguntaban cómo nos plantábamos nosotros ante el entrevistado, yo diría que
digamos, había sí una actitud, una estrategia, pero era una estrategia que permitía que nosotros, o mejor dicho, la entrevista en sí, se convirtiese en, o nosotros nos convirtiéramos en un instrumento de nuestro plan, ¿no? Claro. Por eso los resultados no nos sorprenden, por eso no podemos decir, como suelen jactarse las personas que son más esquemáticas al respecto, logramos lo que quisimos. Ajá. No, logramos una cosa que aún nos sigue sorprendiendo. Eso me hace recordar a una cosa que decía Bukowski cuando le preguntaban para quién escribía, para él o para el público. Y él contestaba, el humo es para uno y la ceniza es lo que se publica, ¿no? Claro, ahí es lo que quedó. No sé, ya que podíamos ir poniéndole un brochecito, tenemos más preguntas, pero la verdad que muy interesante. Sí, con esto sí. ¿Qué circulación tuvo el documental? ¿Cómo se estrenó? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dónde se puede ver? Eso fue muy interesante porque cuando se hizo en un momento político que era muy afín a que este tipo de material se produzca y circule. Pero cuando se terminó y lo empezamos a dar salida, sucedió en un momento político en que todo lo contrario. En que, o sea, pasamos de ser estimulados por el sistema a ser enemigos de ese propio sistema de producción y distribución. Eso resultó muy interesante. O sea, lo que al principio decís, qué cagada, che, ahora ¿dónde lo ponemos esto? Terminó resultando ser, este es un momento mucho más importante para que circule este material que lo que era ese momento. En ese momento era una de tantas voces y en cambio ahora es disruptivo respecto de lo que se está intentando sostener como dinámica constituida del discurso político. En ese punto estuvo muy bien. Y bueno, se publicó, se colgaron las 5 entregas en El cohete a la luna, la página el portal de Berbisky. Y después, a partir de eso, ya está abierto a que cualquiera que tenga ganas de proyectarlo, armar una proyección, etcétera, etcétera, se comunique con nosotros, nos avise, ni siquiera es que nos pida permiso, es que nos avise y lo haga, porque lo que más nos interesa es que circule en términos también militantes, por decirlo de algún modo, digamos. Me acuerdo de una vuelta que le preguntaban a Raimundo Gleiser, le preguntaban ¿cómo hago una película militante? Un entrevistador, creo que un estudiante universitario o algo así. Y él le decía, una película militante no es tal en función de que trate temas políticos. Es militante en tanto y en cuanto se ponga al servicio de una organización que esté luchando orgánicamente por acceder a espacios de poder. Si vos haces una película que es recontra transgresora y que acusa a tal y tal y tal, y la hiciste vos solo y la mostraste a una gente que la fue a ver al cine y salió y se quedó pensando, no es nada, es obra de un diletante, de alguien que le gusta y le divierte hacer esa actividad. Si no es tan transgresiva ni nada, pero está pudiendo formar parte del corpus cultural y discursivo de una organización que de verdad está peleando un espacio político, ahí estás haciendo cine militante. Claro. En ese punto, siempre que hablamos nos interesó en todo lo que hicimos, que la gente lo pase, que se pase en unidades básicas, que se pase en espacios de militancia de izquierda, que se discuta, que tenga acceso a todos lados, universidad, en todos lados, digamos. A partir de ahí eso. Tampoco es que nosotros vamos a ir a llevarlo demasiado, porque también lo hicimos hace mucho. Digamos, hay un punto donde ya estamos 2013, como muy en otra cosa. Pero la posibilidad de que esté y que quien quiera lo baja de internet y lo proyecta y lo puede discutir, siempre está buenísima. Sí, es un material. Bueno, ojalá que hayamos disparado, que todos vayan a ver esta serie. La verdad que la recomendamos. Buscan en elcohetealaluna.com. Y ahí en el buscador ponen Mujeres de Lesa Humanidad y ahí salen las 5 entregas. Sí. Muy bien, Ricardo, Javier, muchísimas gracias por venirse hasta acá, hasta el programa, hasta el piso. Muy agradecido, de verdad. Gracias a ustedes. Carla, ¿algo más? No. Bueno, vamos a la agenda y volvemos en un ratito.
Bienvenidos a una nueva agenda de tramas. En esta oportunidad estamos en la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, acá en La Rural, y tengo un montón de ofertas culturales para contarte. Vamos. La feria está abierta todos los días, de muy temprano hasta muy tarde, porque no me acuerdo de los horarios. El martes 8 tenemos un montón de actividades. De 15 a 16 horas, la charla debate la macroeconomía, el impacto del neoliberalismo en Argentina. Participan Axel Kicillof, diputado nacional, Santiago Fallina y Ricardo Anorowski. El martes 8 de mayo también tenemos más actividades en la Feria del Libro. De 20 a 21:30, narrar la insumisión, disidencias sexuales y corporales, donde van a estar participando integrantas de activismo trans, activismo gordo, Frente por la ESI y Asamblea Lésbica Permanente. La presentación estará a cargo de María Pía López, Mariela Fernández y quien les habla. Esto va a ser en el stand del espacio Diversidad Sexual en el Pabellón Ocre, bancando la parada. Buenas, filmar. Sí, va a salir por UniTV, lo buscas en internet. UniTV. Bueno, dale, nos vemos. El miércoles 9 de mayo de 20:30 a 22 horas no te puedes perder la presentación del libro Mariposas Libres, Derecho a Vivir una Infancia Trans, donde va a participar su autora Gabriela Marcilla, la rectora de la universidad Gabriela Dique, Valeria Paván, Susi Schock, Marlene y Diana Mafía. La presentación va a estar a cargo del vicerrector Pablo Bonaldi. No te lo puedes perder, va a ser una fiesta en la sala Alfonsina Storni en el Pabellón Blanco. Estas son algunas de las actividades que tiene prevista la UNS para la Feria del Libro de Buenos Aires. Podés ver toda la programación en www.ungs.edu.ar. Y para cerrar te cuento dos actividades que se van a realizar en nuestra universidad. Este sábado 19 de mayo a las 21 horas para compartir en familia Milonga y Peñón de la Patria con baile y músicos en vivo. Esto va a ser en el Centro Cultural de la UNS, Roca 850 San Miguel. Y para cortar la semana siempre hay una buena opción. El jueves 24 de mayo a las 20 horas está el concierto de La Chicana, con la participación del ensamble de guitarras de música argentina de la universidad. Esto es en el Multiespacio Cultural Gutiérrez, esquina Suárez, en Los Polvorines. Los esperamos. Muy bien, esto ha sido todo por esta semana, edición especial desde la Feria del Libro. No te olvides de pasar por el stand de la universidad, el 536 Pabellón Azul. Los invitamos a todos y a todas. Y no olviden de me gustear y compartir la agenda cultural de Tramas. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, Paula Malen, allí con la primera agenda, el primer programa. Así que le agradecemos a Paula, a Javier, Ricardo, que nos acompañaron hasta el final. Muy amables. Volvemos a retirar las gracias. Bueno, terminamos. Terminamos el primer programa de esta Primer tercera programa. temporada. Wow. Pensábamos que era para 5 o 6, seguimos al ruedo. Seguimos, Bueno, sí. Los esperamos, como siempre, los viernes. En Tramas, el Semanario Cultural de UniTV.